Estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Toma esta lapicera. También estamos en Facebook, en donde estamos, en X o X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube. Mira en donde estamos. Ingresá a ese canal, podés apretar el botoncito que dice suscribir, es gratis, y nos ayudás a difundir nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestros análisis, todo lo que periodísticamente proponemos en este programa, que es precisamente una idea, una imagen visible, un sonido audible de Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, con su personería jurídica, debidamente acreditada ante nuestro Estado uruguayo, la primera fundación liberal en nuestro país en defensa de la democracia, la república, el Estado de Derecho, en definitiva, de nuestras libertades individuales. Esto lo encontrás, todo este material en imagen y sonido, en nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos, ayudanos a difundir. Ingresás, tocas el botoncito suscribir y vas a tener después noticias, información de todo lo que vamos publicando, o directamente ingresás al canal y podés ir a distintas carpetas, distintos dominios de ese canal. Hay distintas pestañas donde ahí tenés grillado, es decir, tenés clasificado y ordenado todo el capital periodístico de 4 años, capital periodístico muy importante que va editando Mariana Peralta, una excelente compañera de trabajo, una editora digital de primera calidad, que va llevando adelante ese trabajo de ordenamiento día a día de lo que hacemos acá a través de esta radio y a través del Zoom para publicar en todas nuestras redes sociales. Es un programa evidentemente de radio y es un programa de televisión, si vos querés, a través del Zoom, y es un programa de redes sociales. Así que te repito, Facebook, en donde estamos, X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru. Nuestro Instagram tiene su respectivo tweets, que están logueados. Nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Nuestra web, la web de Libertas, libertas.uy, www.libertas.uy. La web de la radio, radionacional.com.uy. Seguimos con este tema enorme, trascendente, poco pensado, tema tabú, ocultado, separado de la opinión pública, no está instalado ante la opinión pública y es uno de los profundos deterioros de nuestro Estado de Derecho. Por otra parte, significa, desde el punto de vista histórico y político, un punto enorme de traición política a las fuerzas encargadas de la defensa nacional. Traición política a una institución como las Fuerzas Armadas, nada más y nada menos. Claro, estamos en un país donde se traicionó el debido proceso también. Estamos en un país donde se traicionó al Poder Judicial, pero el propio Poder Judicial es traidor de sí mismo y una Suprema Corte de Justicia que nada dice respecto a la flagrante inconstitucionalidad de un código del proceso penal y de fiscalías de naturaleza aberrante, jurídicamente sin valor alguno, como la Fiscalía de Lesa Humanidad, por ejemplo. Habíamos quedado en este punto respecto a ese rompimiento del pacto político y social, a esa derogación falsa, porque no se puede derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Estamos analizando precisamente ese punto, la ley de la caducidad, la pretensión punitiva del Estado, ley 15.848, derogada por una ley interpretativa en el periodo de gobierno de José Mujica. José Mujica lo vas analizando, como dice un oyente del programa, que nos sigue día a día, dice, cada vez que lo escucho, Muyano, usted hablar o plantear temas políticos y cuando alude a algún tema vinculado a José Mujica, ha sido el peor de la clase, ¿no? En José Mujica encontrás todos los deterioros del país. Encontrás pluna fundida con un remate trucho. Encontrás ANCAP fundida. Encontrás lo de Gas Sayago. Encontrás al vicepresidente que falsifica un título, que dice tener un título que no tiene,
y que tiene que renunciar porque cometió un montón de delitos, agarrándoselo por los delitos más leves respecto a una escalada, o si vos querés un concurso real, como diría el artículo del Código Penal, concurso real delictivo, un concurso de delitos, delitos en reiteración. Con Mujica se da este disparate, este estropicio del Estado de Derecho de derogar la ley de caducidad. Ley de caducidad que pretendió el Frente Amplio derogar inconstitucionalmente, a su vez, mediante los mecanismos del referéndum y del plebiscito. ¿Y por qué te digo esto? Porque una renuncia procesal es un modo excepcional de concluir un juicio, dicen los principios generales del derecho procesal, dice nuestro derecho procesal vigente a través del artículo 227, numeral 1, numeral 2 del Código General del Proceso. Eso es lo que hizo el Estado uruguayo, una renuncia a la pretensión procesal como un modo irrevocable de concluir excepcionalmente juicios penales posibles ante aquellas personas o sujetos de derecho que se vieran involucrados en actos pasibles de ser condenables por la justicia penal ordinaria cuando formaron parte de aquel gobierno de facto o de aquella dictadura. Eso es lo que hace la ley de caducidad. Es decir, renuncia el Estado a su pretensión procesal en esas circunstancias especiales con una ley excepcional, como así lo admite el artículo 85 en su numeral tercero de la Constitución de la República, dado que otra ley de características muy especiales, también como es la ley de amnistía, amnistió, perdonó a los terroristas que atentaron contra el Estado. ¿Qué se debió hacer con los integrantes entonces de aquel gobierno de una dictadura que cumplía con la doctrina de la ley de la seguridad nacional? Así como el principal exponente, les decía, del Partido Nacional y primer senador llamado Wilson Ferreira Aldunate, había manifestado que no quería amnistías para nadie y habiéndose rehusado a perdonar a ambos bandos, a mi criterio, te repito, profundo error de interpretación del connotado senador nacionalista, en cuanto a que no podía considerar del mismo modo a ambos bandos, dado que el golpe de Estado y el posterior gobierno de carácter dictatorial fue mandatado por los propios integrantes políticos democráticamente electos y amparados en la Constitución ante la conspiración de grupos armados y profesionales que atentaban contra la patria. Era obvio, por otra parte, que una solución pacificadora había que tomar. Había que pacificar el país después de todo lo que había pasado. Y como el Poder Nacional erróneamente no participó de aquellas negociaciones del Club Naval, digo erróneamente porque si integrás un partido político, si sos un partido político tan importante para el país, histórico, que atraviesa toda la historia del país, que tiene pretensión de gobierno siempre, que está jugando en las grandes ligas, digamos, no podés apartarte de algo que es connatural a la actividad política, como lo son las negociaciones, como lo son los acuerdos políticos, como lo son las mesas de negociación. Máxime cuando es un partido con el training, con la experiencia histórica de la vida parlamentaria, que precisamente es el ámbito natural en la democracia de las negociaciones. De ahí lo parlamentario, técnicamente lo legislativo, pero para legislar hay que hablar, hay que exponer, hay que discutir, es decir, hay que parlamentar. De ahí lo de parlamento y de ahí lo de la naturaleza de negociación. Un error, a mi criterio, porque no se participó directamente, entonces se tienen las resultas de ese pacto sin participar, pretendiendo en aquel momento el Partido Nacional desembarazarse de cualquier responsabilidad política. Error. Hay que asumir responsabilidad política si se pretende siempre grandeza política en cada instancia histórica del país. Hay que asumir esa responsabilidad, con aciertos y con errores, pero en primer término, la grandeza a medir es la participación en el compromiso por buscar una solución negociable
y a su vez negociada para salir pacíficamente de una situación como esa, como así se lo hizo en aquel pacto del Club Naval. La palabra pacto suena muy fuerte, a veces pacto es lo mismo que acuerdo, es lo mismo que negociado, es lo mismo que negociar y acordar, es pactar, es llegar a un acuerdo, definir un acuerdo. Lo cierto es que a pesar de todas estas dificultades nacidas de una mala estrategia para mí de Wilson Ferrer Aldunate, luego que éste se dio cuenta de eso, porque hay varios periodos en Wilson, luego que se dio cuenta, a la vuelta ya de su exilio, ya integrado a la actividad política, si bien proscripto, se dio cuenta que era necesario llegar a la pacificación nacional, dado que los integrantes de las Fuerzas Armadas decían que ellos no iban a admitir una ley de amnistía, porque no tenían por qué ser perdonados, dado que no habían cometido ningún tipo de delito, no eran delincuentes, como sí lo fueron los terroristas que atentaron contra el Estado, que atentaron contra la población civil, que provocaron el terror, que mataron, que torturaron, que privaron de libertad, que robaron, que generaron mucho miedo, terror, que atentaron contra las instituciones, que proclamaron ser enemigos del Estado uruguayo, del gobierno de aquel entonces. Entonces Wilson Ferrer Aldunate tuvo la grandeza de aceptar la amnistía y a su vez de aceptar un excelente instrumento jurídico que le presentaron los juristas, los doctores Claudio Williman y Sturla. Le presentaron un instrumento jurídico de enorme valor jurídico, o yo te diría histórico jurídico. Uruguay en ese sentido llegaba a ser un país modelo en las resoluciones jurídicas dentro de un Estado de Derecho para salvar situaciones excepcionales de periodos muy oscuros y violentos, como lo fue aquel periodo de la guerra de guerrillas, de la revolución terrorista, Tupamara y mucho más, en aquel contexto de Guerra Fría, atravesando la década del 60 y la década del 70. Uruguay fue en ese sentido un país de brillantes mentes jurídicas que lograron entender la Constitución y nos aportaron un instrumento jurídico válido, porque podrían haber ido por otro lado y forzosamente haberla sacado por el lado que sea, justificando ante la opinión pública la necesidad de esa pacificación. Esa pseudo doctrina que instaló el primer presidente democrático post dictadura, como lo fue el doctor Julio María Sanguinetti, no se atiene a esa sabiduría. Pero se acuerdan lo de la pacificación nacional, el cambio en paz, el cambio en paz. Y el cambio en paz aludía a la ley de amnistía, a la ley de caducidad, y básicamente el cambio en paz era que lo dejaran gobernar en paz. Pero cometió graves errores de interpretación el doctor Sanguinetti respecto a este mismo punto. La ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, popularmente conocida como ley de caducidad, y llamada peyorativamente por los marxistas ley de impunidad, sus detractores, lo que buscaron por todas las vías, tirarla abajo a través de una vía de referéndum, después por el lado del plebiscito, cuando no se puede, cuando es inconstitucional, lo repito, no se puede plebiscitar o no se puede someter a referéndum, es decir, a un mecanismo derogatorio, porque es eso en definitiva, no se puede someter a ningún mecanismo derogatorio una renuncia a la pretensión procesal. De ahí lo brillante de la construcción jurídica, de la concepción jurídica de los doctores Claudio Williman y Sturla. Brillante. Y otros juristas empiezan a entender que fue una argumentación realmente impresionante, brillante, amparándose en el artículo 85 en cuanto al contenido que justifica esa renuncia. Desde el punto de vista procesal, que es una ley con características procesales incluso,
es una disposición procesal, porque es una renuncia procesal, por lo tanto es un acto unilateral de voluntad del Estado de Derecho uruguayo, concebido por el artículo 21 de una ley de mayor importancia en el país, después de la Constitución, y ley ajustada plenamente a la Constitución, como lo es el Código Civil, cuando formula en el artículo 21 que el Estado uruguayo es persona jurídica. Y así se desprende de la Constitución. No puede reconocer personas jurídicas algo o alguien que no es persona jurídica. El Estado uruguayo es persona jurídica. Por lo tanto, desde esa concepción universal del derecho, de las ciencias jurídicas, de aceptar a la persona jurídica como un centro de imputación de obligaciones y de derechos, como un centro de intereses, como un centro de derechos y responsabilidades, igual que una persona física, por ende esa persona jurídica tiene toda la potestad, tiene el derecho facultativo unilateral de la renuncia a una pretensión procesal, por ejemplo. Y eso hizo el Estado uruguayo a través de esa ley. Por ende, una ley plenamente constitucional, formalmente constitucional en cuanto a su legislación, aprobada por mayorías en plena democracia y sustancialmente constitucional. ¿Se dan cuenta? Nadie se detuvo a analizar este aspecto de brillantez jurídica que logra consolidar, consubstanciarse con el Estado de Derecho, promulgando su renuncia a una pretensión procesal en los casos que están contemplados en los artículos primero, segundo y tercero de la Ley 15.848, referidos a los integrantes de las Fuerzas Armadas en cumplimiento de funciones en aquellos años de la dictadura, 1973 a 1985. Es una ley dictada en Uruguay en el año 1986, mediante la cual se estableció la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión de cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto porque cumplían órdenes como subordinados, de acuerdo a la escala jerárquica de un régimen dictatorial que era un gobierno llevado adelante por las Fuerzas Armadas, es decir, que son estructuras piramidales, son estructuras de subordinación directa. Fue propuesta por el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, corredactada por legisladores de los principales partidos políticos de entonces, Partido Colorado y Partido Nacional, y defendida por el máximo líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, que acá sí muestra su grandeza histórica. Se pone a la vanguardia como abanderado de este brillante instrumento jurídico constitucional para pacificar el país y darle decoro y tranquilidad a la sociedad uruguaya, al Estado de Derecho y al sistema político. Wilson Ferreira Aldunate fue el máximo defensor líder de esta ley. Se los recalco a todos los integrantes del Partido Nacional, al presidente de la República y a este Partido Nacional que está llevando adelante este gobierno de coalición. A ver si destapan los oídos. Wilson Ferreira Aldunate, junto a otros integrantes del Partido Nacional, conjuntamente con integrantes del Partido Colorado, defendieron, propusieron, defendieron y no solo justificaron, sino que fundamentaron la necesidad de esta ley de caducidad. En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos, todos relacionados con la izquierda, todos quisieron derogarla por la vía del referéndum. El pueblo uruguayo les dijo que no, le dijo que sí a la ley de caducidad. A mediados del 2007 se realizó otra campaña para plebiscitar una enmienda constitucional. Quisieron por esta vía también derogarla. El pueblo uruguayo le dijo a la ley de caducidad que sí, que siguiera. A ellos, a la izquierda les dijo, no tienen razón.
y luego vino el gobierno de Mujica, que tanto habían apelado desde la izquierda por la vía directa, referéndum, plebiscito, en pleno gobierno de izquierda revolucionaria, terrorista, en el segundo gobierno de Mujica, van por la vía indirecta, por la vía legislativa, con una ley interpretativa que pretende ser derogatoria de esta ley de caducidad. Y hoy tenemos una institución nefasta, bochornosa para nuestro país, como lo es el Centro de Reclusión Domingo Arena, que lo están ampliando, está gastando dinero nuestro Estado. ¿Para qué? Para apresar a militares y policías subordinados en aquel entonces, cumpliendo órdenes en aquella época y cobijados ad infinitum para siempre por una revocación, por una renuncia a la pretensión procesal que hizo el Estado, pero que sin embargo después un gobierno terrorista como el de Mujica deroga, entre varias comillas de los dos lados, a esa ley de caducidad. Y este gobierno, nada, agrandan el Domingo Arena, pretenden que las Fuerzas Armadas solucionen temas, como sale Gandini a decir, y haremos campamentitos para que los narcos se sientan más amedrentados. Haremos unos campamentos ahí, metemos unos militares, entonces si hay Fuerzas Armadas, no se van a hacer los vivos. Esos disparates escuchamos. Subía que decía que había que poner a los militares también a luchar contra el narcotráfico, pero después se da cuenta, haciendo uso de su honorabilidad y de hombría de bien, entendió que no estaba en lo correcto, como lo conversamos acá con el coronel y licenciado Alfredo Bravo. No es correcto plantear eso, por muchos motivos que ya analizamos. Pero cuando precisamos las Fuerzas Armadas, como ahora cuando fueron a rescatar a nuestros ciudadanos que no tienen conexión directa, porque Uruguay no tiene conexión aérea directa con nuestro país, fue el Hércules a rescatar a más creo que de 70 y ciento y pico, me parece, si no me equivoco, de ciudadanos uruguayos que ahora están varados en Madrid. Pero fueron las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, en este caso. La Fuerza Aérea fue a buscarlos con el Hércules, en dos vuelos. Cuando había un incendio y el departamento de bomberos no da abasto, allá está el ejército, la Fuerza Aérea también ayudando para apagar algún incendio que puede ser nefasto para nuestros recursos naturales, para nuestra población. Cuando había que limpiar las calles de una ingobernada, disoluta autoridad de la Intendencia de Montevideo ya durante muchísimos años, con 34 años de contumaz ineficacia y de contumaz acriticidad de un voto de izquierda que siempre vota lo mismo, allá cuando había problemas con la basura, que salga el ejército a la calle a limpiar. Ese mismo ejército, siempre maltratado por la izquierda, que montó toda una propaganda, toda una industria propagandística, y que solamente inclinaron la balanza de nuestro Estado para indemnizar a familiares de desaparecidos, para, por supuesto, perpetrar un montón de recursos indemnizatorios, a su vez pensiones vitalicias, todos quienes fueron amnistiados sin discusión alguna de parte del sistema político, de parte del país. Sin embargo, aquellos que salieron a defender la democracia, las instituciones y se vieron obligados a sustentar la soberanía nacional mediante una dictadura que es el dispositivo de inmunidad ante una embestida internacional revolucionaria marxista-leninista que venía a instalar el comunismo al país, bueno, esos son maltratados, esos son sometidos a prisión, ya en etapas de ancianidad. ¿Qué es eso si no es violar el Estado de Derecho, romper con la seguridad jurídica, romper con un pacto político y social? ¿Qué es eso sino perpetrar, ahora sí, terrorismo de Estado? Ahora, eso es terrorismo de Estado. Con una fiscalía de lesa humanidad aberrante que aplica de modo absolutamente antijurídico tipificaciones penales que no existían en el pasado, como la clasificación, tipificación de delitos de lesa humanidad,
que se conciben en el Estatuto de Roma recién en el año 1998, pero que Uruguay, al suscribir en el año 2004, promulga una ley recién en el año 2006 y se deberán aplicar esas tipificaciones penales de acuerdo a la soberanía, de acuerdo a la soberana promulgación de una ley interpretativa del Uruguay, según el Estatuto de Roma, hacia el futuro, con imprescriptibilidad, incluso se dice hacia el futuro, bueno, en nuestro país se aplica hacia el pasado, rompiendo con la seguridad jurídica, rompiendo con el principio universal general del derecho penal, de la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado o la no retroactividad de la ley penal más grave en el pasado. No se puede aplicar. Es la irretroactividad de la ley penal más grave o inexistente. Nula en pena sin en leyes. Y eso está establecido a texto expreso en el artículo 15 de nuestro Código Penal. Se dan cuenta que cuando no se piensa política y jurídicamente, como está pasando en nuestro país, desde que Uruguay no piensa política y jurídicamente, el Estado de Derecho se cayó, se cayó, se cayó, es decir, se derrumbó y se cayó la boca también. Se derrumbó, se estropeó, pero se cayó, dejó de hablar en sus leyes, dejó de hablar en sus instituciones, porque no se legisla más con la voz consignada en la letra de la Constitución de la República. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.